Sean bienvenidos a este encuentro de la Eucaristía, donde trabajaremos la mistagogía de la Eucaristía o la misa paso a paso. Quiero compartir con ustedes esta clase con el fin de que este tema no nos quede inconcluso, porque ya nos encontraremos los próximos encuentros con el sacramento de sanación y los sacramentos de servicio. Entonces quiero que veamos este tema para que el tema tan bello de la Eucaristía no nos quede de la manera inconclusa. Los invito para que nos dispongamos, para que pidamos la acción del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor que nos regale el Espíritu. De hecho, nos estamos encontrando en esta sexta semana de la Pascua, como Jesús ya le está diciendo a sus discípulos que se retira, que se va para ser glorificado y para podernos enviar el Espíritu. El Espíritu es el que nos mociona, el Espíritu es el que nos invita y nos mueve a celebrar de la mejor manera la Sagrada Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos regale ese Santo Espíritu. También para que nos haga tomar conciencia de la necesidad de trabajar en pro de la tierra. De hecho, el Papa Francisco esta semana nos ha invitado a declarar del 22 al 29 de mayo la semana del Laudato Si, para que todos trabajemos por nuestra casa común, como él la denomina en este escrito, en esta invitación. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a compartir entonces pantalla para que podamos trabajar de la mejor manera este encuentro que es la misa paso a paso. Ustedes también pueden irse guiando por la guía, por las notas que hemos tomado y por la guía que se ha elaborado por mi persona y que de una u otra manera algunos de ustedes adquirieron. La misa paso a paso. La misa tiene dos grandes momentos, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Dos grandes momentos. Pero para poder llegar a ellos también nos presentan unas vías, otros caminos, que yo los denomino como la manera más pertinente de adentrarnos al gran misterio. Entonces tenemos los ritos iniciales, la liturgia de la palabra en sí, la liturgia de la Eucaristía, rito de comunión, rito conclusivo. ¿Sí? Rito conclusivo. Vamos entonces a empezar con la primera parte, que es la liturgia, o más bien los ritos iniciales. Los ritos iniciales está comprendido por 5 momentos, que es el canto de entrada, el saludo trinitario, el acto de contrición, el gloria y la oración colecta. ¿Por qué se denominan ritos iniciales? Como dice ahí en lo que tenemos, es todo lo que precede a la liturgia de la palabra, tiene el carácter de introducción. Sirve para que los asistentes se dispongan a formar comunidad, ¿sí? Y se dispongan a una celebración consciente y fructífera. Ojo, consciente y fructífera.
Recuerden por allá cuando en algún momento yo les hablaba de participar de los sacramentos con los 5 sentidos bien puestos. Desarrollar los 5 sentidos para poder vivir de la mejor manera los sacramentos, que en otro término se significa el ex opere operato, para celebrar, sentir y vivir de la mejor manera los sacramentos. Y aquí nos lo dicen, que disponga a los oyentes, a la comunidad, a una celebración consciente y fructífera. Consciente y fructífera. El primer paso es el canto de entrada. ¿Qué es el canto de entrada? El canto de entrada tiene como finalidad abrir la celebración. Abrir la celebración y permitir la unidad entre los hermanos que están congregados, para que eleven su corazón a la contemplación del misterio litúrgico o de la festividad. Por eso se dice que cantar es propio del que ama. Eso es un término que lo utiliza San Agustín. El que canta es porque ama. Y entonces el canto nos invita a entronizarnos para el encuentro con el que sabemos nos ama, como diría Santa Teresita, con el que sabemos nos ama. Mientras se entona el canto de entrada, se habla de la procesión de entrada también, litúrgicamente, la procesión de entrada. Simboliza el camino que recorre la iglesia peregrina hasta la Jerusalén celestial. Estamos peregrinando, estamos caminando. Desde que nosotros salimos de nuestras casas hacia el templo, estamos en procesión, estamos ya entronizados para la celebración, ya vamos camino a ese encuentro. De hecho hay un canto bellísimo que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. El canto nos tiene que invitar a lo que vamos a celebrar. Cantos litúrgicos, ojo, cantos litúrgicos, porque hoy en día se han inventado cantos que son bonitos, que invitan a la oración, pero que a veces no riman con la liturgia. Entonces los cantos tienen que ser litúrgicos, que nos inviten a, ¿cierto? Bien. Ahora luego entonces, después del canto viene lo que es la asignación de la cruz y el saludo litúrgico. Se inicia invocando a la Santísima Trinidad. Toda la Eucaristía es trinitaria. Toda la Eucaristía es trinitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque gira en torno al amor perfecto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y luego de la invocación de la Trinidad viene el saludo litúrgico, que es diferenciado del saludo social. El saludo litúrgico, ¿qué nos va a representar? El saludo litúrgico nos representa esa que Jesús se está haciendo presente, ya está allí. Si se hace más presente en la consagración, pero desde el inicio, Jesús se está haciendo presente, ¿sí? Este saludo representa también de que el ministro está obrando in persona Christi, como lo va a decir la Sacrosanctum Concilio numeral 7 del Concilio Vaticano II. El sacerdote actúa in persona Christi, ¿sí? El saludo es anunciar a la asamblea la presencia del Señor. Entonces por eso dice: el Señor esté con ustedes. Otro, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu. Hay otra fórmula que es: Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y hay otra fórmula que es donde también se fusiona o se une este clamor con el Señor, ten piedad, donde el sacerdote utiliza 3 formulitas, 3 oraciones,
y la añade con el Señor ten piedad. Por ejemplo, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Cristo ten piedad. Tú que has venido a buscar a todos los pecadores para salvarlos, Señor ten piedad. Esto es un saludo litúrgico que luego ya lo diferencia del saludo social. ¿Qué es el saludo social? Ya el saludo amable que el sacerdote hace dependiendo del momento de la celebración. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, ¿cierto? Litúrgicamente se recomienda que sea primero el saludo litúrgico. A veces nos encontramos en celebración donde el sacerdote empieza buenas tardes hermanos y luego ya continúa, pero la liturgia pide que lo correcto sea primero el saludo litúrgico. Luego viene del saludo litúrgico el acto penitencial. ¿Qué consiste el acto penitencial? El acto penitencial es el momento en que la iglesia manifiesta el sentimiento de culpa. El sacerdote en este momento invita a la asamblea congregada a renovar, más que a renovar, a reconocer sus pecados, reconocer sus faltas, reconocer su fragilidad. Se recomienda que en este momento el sacerdote dé un espacio prudente en el silencio. Cuando nos dice, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Es el momento de que Él nos deje a nosotros silenciarnos un momento. Y así nosotros hacer un examen de conciencia de qué fue lo que vivimos en el día, qué fue lo que nos aquejó, qué fue lo que tal vez nos apartó del Señor, qué hicimos mal hecho o qué dejamos de hacer bien. El pecado de omisión que denominamos, ¿sí? Es el momento. Pero como a veces no nos encontramos con estos espacios, porque apenas el sacerdote dice, reconozcamos nuestros pecados y ahí mismo arranca con el yo pecador, es prudente lo que yo les he dicho. Ir 10 minutos o 15 minutos antes para preparar su misa, para preparar su encuentro, para preparar su celebración. Luego del acto penitencial viene la absolución, pero esto no es una absolución que imprime carácter de sacramento. Muchos dirán, no, entonces yo voy a la misa, entonces cometí un pecado grave que atenta contra los 10 mandamientos y entonces aquí ya queda listico. No, recuerda que debes acudir primero al confesionario en ese caso. Lo de aquí de la Eucaristía es un acto penitencial para resarcir algunas faltas leves, algunas faltas de pecaditos veniales, ¿sí? Ahí van purificando eso, pero ya pecados graves, no. Debes participar del sacramento de la confesión. Luego del acto penitencial viene el Kyrie eleison o el Señor ten piedad. ¿Qué es el Señor ten piedad? El Señor ten piedad es un cántico de aclamación donde todos nosotros elevamos nuestra voz a Dios. Es en representación, o más bien en ese momento imitamos al pueblo de Israel cuando clama a Dios de que lo libere de su pecado, de que lo libere de su esclavitud, de que lo libere de sus angustias. En el libro del Éxodo capítulo 3 versículos 9 y siguientes nos encontramos en ese diálogo entre Dios y Moisés. Como Dios le dice a Moisés, ve a Israel, ve al faraón, a Egipto, ve a Egipto y allá rescata a mi pueblo, porque el clamor del pueblo llegó a mí. Eso es lo que impulsa y motiva a Dios a ir en busca de su pueblo. El clamor. El pueblo ya estaba cansado, ya el pueblo se sentía subyugado, ya el pueblo perdía las fuerzas. Ese es el Señor ten piedad.
nosotros al decir Señor ten piedad, Cristo ten piedad, es Señor, me siento débil, me siento sin fuerzas, me siento esclavo, por favor ven a librarme. Seguidamente viene el himno del Gloria, un himno bellísimo, un himno antiquísimo que la Iglesia siempre ha tenido para honrar y glorificar a Dios. Este himno se entona en las dominicas, en las fiestas del Señor, los domingos, en grandes solemnidades, excepto en dos tiempos fuertes como el Adviento y la Cuaresma. Nos privamos de cantar el Gloria en estos dos momentos, en las 4 semanas del Adviento y en las 5 semanas de la Cuaresma, con el fin de que al final, tanto en la noche santa de Navidad como en la noche santa de la Vigilia Pascual, con ímpetu, con gozo, con la alegría que nos caracteriza a los hijos de Dios, podamos entonar ese gran himno, ese gran Gloria. Hay una salvedad, y es de que tanto en Cuaresma como en Adviento hay dos fiestas que interrumpen ese silencio del Gloria. En el Adviento, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, porque es una solemnidad de la Madre, es una fiesta eclesial. Y en Cuaresma, el día de San José, ¿cierto? El día de San José, que por lo regular pues acoge en esa celebración esta fiesta. También el Gloria, el gran patriarca de la Iglesia, ¿sí? Gran patrono de toda la Iglesia. También ese Gloria nos lo hemos reservado para estos dos momentos, decía ahora. Qué bello es cómo en la Navidad y en la Pascua tenemos dos momentos especiales y los denominamos octava de Navidad y octava de Pascua. ¿Qué quiere decir eso? De que en esa semana hay una gran prolongación de esa gran celebración. Octava de Navidad, prolongación del gran nacimiento de Jesús. Por eso se canta el Gloria siempre durante esa semana. Y en la Pascua, en la octava de Pascua, la prolongación de la gran resurrección. Se prolonga ese domingo, se hace largo ese domingo por la alegría y el gozo de la resurrección. Y por eso entonamos el Gloria. Reitero, con ímpetu, con gozo, con entusiasmo. Entonces, el Gloria nos invita a exaltar el nombre de Dios. Nos invita a conmemorarlo como el omnipotente. Dice aquí, qué interesante, dice, es un canto antiquísimo de aclamación y súplica, se canta los domingos, ya lo decíamos ahora, fuera de Adviento y Cuaresma. Comienza con las palabras del ángel en Belén, sigue con la estrofa dirigida a Dios Padre. ¿Cuáles son las palabras del ángel en Belén? Gloria a Dios en el cielo, ¿cierto? Gloria a Dios. El Evangelio de San Lucas nos relata bellísimamente cómo los ángeles se le aparecen a los pastores y les dice, hoy os ha nacido el Salvador, y entonan el himno. Sigue con una estrofa dirigida a Dios Padre como Señor, Rey del cielo y omnipotente, lo decía ahora, ¿ve? Luego dice que sigue una estrofa dirigida a Dios Hijo, al que se le llama Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Es decir, renovar el señorío de Jesús, declarar ahí en el Gloria a Jesús y para siempre Señor de señores. Y concluye con glorificar a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre. El Gloria. Miren qué interesante entonces, para que en las celebraciones no lo recemos por rezarlo o lo entonemos por entonarlo. Qué bueno es hacerle una buena catequesis. Recuerden lo que les decía en la clase pasada, qué bueno que todas estas cosas
de la Santa Madre Iglesia lo hagamos con esas dos ópticas, con la exégesis y con la hermenéutica. Una mirada de por qué y a qué me invita. Luego continúa la oración colecta. Como su nombre lo indica, es la que va a reunir, va a recolectar la intención del pueblo. La oración colecta es una oración que el sacerdote dice con las manos juntas, introducidas probablemente por San León Magno en el siglo V, que consta de 4 partes. Invitación a la oración, un momento de silencio, otra vez, un momento de silencio. Aquí también se sugiere que el sacerdote, cuando diga oremos, permita que la asamblea haga su oración en un silencio. Pero como a veces, reitero, nos encontramos de que después de la oración ya siguen directo con lo que van a leer, es momento de ir 10 minutos, 15 minutos antes para yo preparar mi oración, preparar mi encuentro. ¿Sí? La oración colecta. Después de la oración colecta, entonces, viene lo que es ya en sí la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. Voy a leer a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1349, que dice que es la liturgia de la palabra. Dice que la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, y las cartas apostólicas o pastorales del Nuevo Testamento, incluyendo los textos evangélicos, los evangelios. Todo esto para hablar del misterio de la historia de la salvación. Dominicalmente hablando. ¿Qué comprende la liturgia de las horas? Perdón, la liturgia de la palabra. Comprende entonces que se lee una selección de textos o se proclama. ¿Sí? Aquí dice, esta parte de la misa escuchamos la proclamación. Quiero que hagamos un poquito de énfasis ahí, algo breve. Proclamación. ¿Qué es la proclamación? ¿Qué voy a proclamar? ¿O qué me están proclamando? Una cosa es proclamar y otra cosa es leer. A veces nos encontramos con hermanos que dicen, yo soy lector de la parroquia. Hoy me corresponde leer. No, empecemos a educar el lenguaje litúrgico, a educarnos en ello. Soy proclamador y debo proclamar. Yo leo un libro cualquiera, pero los textos sagrados se proclaman. Dice que es la proclamación porque es algo que se ha encarnado. El proclamador de la Sagrada Escritura, el proclamador en la Eucaristía, debe encarnar lo que va a proclamar al pueblo. Porque recuerden que mis labios son instrumentos para la voz de Dios. Dios habla a través de mí, a través del que proclama. Entonces yo debo encarnar. Por eso hay que tener una adecuada preparación antes de ir a pararnos en el ambón, lugar propicio de la palabra. Proclamar. Yo no leo, proclamo. Leo, reitero, cualquier texto de historia, cualquier texto de ciencia, cualquier texto. Una poesía. Leo unos versos. Leo un cuento. Pero yo en la celebración proclamo. Porque es la misma palabra de Dios encarnada. Como diría por allá el prólogo de Juan. Y el verbo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros.
Se leen textos entonces, dominicalmente hablando, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos en Pascua y ustedes se han logrado notar que en Pascua se lee todo Nuevo Testamento, toda la historia de los hechos, todo el relato de la resurrección, milagros, lo que ha hecho Jesús en la vida de los apóstoles. Luego viene entonces las lecturas y unos cantos interleccionales, que es el Salmo responsorial, el Aleluya y las secuencias, ¿sí? Luego viene de las lecturas, primera y segunda, decíamos ahora, los cantos interleccionales, los tenemos ahí, que es el Salmo responsorial, ¿sí? Litúrgicamente se recomienda que quien proclama la primera lectura y proclama la segunda, en dominicalmente hablando, no sean los mismos que proclamen el Salmo. Se recomienda que sea un proclamador exclusivo para el Salmo. ¿Con el fin de qué? De darle más sentido, de darle más realce, que se logre diferenciar. Muchos se preguntarán, profe, pero es que en mi parroquia o en mi comunidad no hay casi gente. Entonces, hay dos proclamadores en una misa dominical. Entonces, el que proclama la primera, que se ve comúnmente, proclama el Salmo. Lo recomendado litúrgicamente no es. Claro que hay lo que se llama necesidad pastoral o necesidades pastorales. Pero la liturgia dice que la idea sea alguien distinto. Quien proclama la primera lectura, que proclame la segunda. Y uno el Salmo, ¿cierto? Para que sea como ese sentido distinto. Aquí en el libro, en la guía de la misa paso a paso, dice, el Salmo es una respuesta a la palabra de Dios relacionada con la primera lectura. Es un texto bíblico por el que Dios habla a su pueblo. Y aquí dice la salvedad, se recomienda que éste sea recitado por alguien distinto a quien proclamó la primera lectura. El Salmo es un diálogo entre Dios y el pueblo. Dios habla y el pueblo responde. Por eso la asamblea responde. Y el proclamador, que es el instrumento de Dios, habla. Miren lo que dice acá en la diapositiva que tenemos. Es un texto bíblico. El Salmo responsorial es una respuesta a la palabra de Dios relacionada con la primera lectura. Es un texto bíblico por el que Dios habla a su pueblo, ya lo decíamos. La Iglesia recuerda que sustituir ese salmo por cualquier canto sería empobrecer la liturgia de la palabra. Sería antipedagógico transformar la misa en un festival de canciones que nada tienen que ver con la acción litúrgica, ¿cierto? Nos dice el directorio numeral 41 sobre el directorio general de la misa romana, ¿cierto? Entonces, el salmo es el salmo, ¿sí? Lo que decíamos ahora, a veces empezamos a buscar cantos, cada que es tan bonito, entonces vamos a suplir el canto litúrgico por otro, entonces aquí vamos a suplir el salmo por un canto, no es bien visto. Luego sigue el aleluya, que significa en hebreo alabad al Señor, se canta siempre excepto en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Recuerden que en la Cuaresma nos hemos privado de recitar el Gloria. Y aquí vemos que en la Cuaresma nos privamos de recitar el Aleluya para cantarlo también con gran gozo la noche santa de la Pascua. Luego dice que la secuencia es el himno litúrgico de la misa en el cual aparecen las fiestas, ¿cierto? En la Pascua tenemos la secuencia de Pascua, ¿sí? Y tenemos la secuencia de Pentecostés. Estos son los dos tiempos litúrgicos donde se ve
la secuencia, ¿sí? Cuaresma y Pentecostés. Luego de la aleluya viene la proclamación del Evangelio y luego viene la homilía. ¿Qué es la homilía? ¿Qué es la homilía? La homilía es una reflexión del sacerdote o del diácono. El sacerdote o el diácono. La homilía no se le puede adjudicar a un laico. No se le puede adjudicar a un laico. Es propio del diácono o del ministro ordenado. Del ministro ordenado, ¿sí? La homilía. La homilía no es una catequesis, ni una conferencia, ni un sermón, ni una exposición moralista. Bueno, por ejemplo, ahora que estamos en miras a las votaciones, no se puede no se puede en la homilía decir, vea, vamos, es que ojo con esto, vamos a votar por este, por aquello. No. El sacerdote, si desea motivar a la asamblea, que es una obligación suya como pastor, debe hacerlo fuera de la homilía. ¿En qué momento? En los avisos parroquiales. De hecho, el señor arzobispo la semana pasada en el semanario sacó 10 pautas importantes o 10 razones por las cuales hay que votar. Eso sería muy bueno, una catequesis que los padres, los párrocos harían a sus comunidades, pero fuera de la homilía. La homilía no son sermones moralistas. La homilía no pueden ser enseñanza de catequesis, no pueden ser experiencias personales. Nos encontramos con esos predicadores que dicen, cuando yo estuve en Jerusalén, cuando yo estuve en bodas de Caná, viví esto. No. La homilía es una prolongación de la palabra de Dios. Es el momento donde el sacerdote tiene que aprovechar, sobre todo el domingo, donde toda la comunidad se le congrega para que le saque provecho a la palabra de Dios y la explique de la mejor manera. A veces nos encontramos con celebraciones pobres, que uno a veces dice, no, pues, cierto, voy a buscar otra parroquia a ver si me dicen algo que yo estoy esperando. Claro que el que se dispone es uno, obvio, es uno, pero a veces nos encontramos, reitero, con esas celebraciones un poco preparadas, que uno se da cuenta, no hubo preparación, no hay efusión de espíritu. ¿Sí? Y aquí no estoy pues hablando mal de nadie, no, sino que la homilía es eso. Reitero, una homilía es el momento para hablar de la palabra. Miren que Jesús, tal vez era uno de los únicos textos donde vemos cómo Jesús explica las escrituras. Cuando está hablando del sembrador. Y el sembrador sale y tira la semilla y esta cae en tierra pedregosa, cae allí, cae allá, ¿cierto? Que los discípulos dicen, Señor, explíquenos esa parábola. Explica. Es decir, los discípulos como que le dicen a Jesús, háganos la homilía. Y Jesús les hace la homilía. Jesús no dice, no, vea, es que imagínate que cuando yo estaba por allí, pasó esto y esto. No, dice, el reino de Dios se parece a este. La gente empieza a explicarles de la mejor manera el texto que les acaba de proclamar. Entonces, la homilía, reitero, es exclusiva y única para el ministro ordenado, obispo, presbítero o diácono, ¿sí? No para ningún laico. No es, reitero, una exposición moralista. No es el momento para hacer de pronto lección divina tampoco. Para eso están los grupos de oración, luego el curso bíblico, los grupos de pequeñas comunidades para hacer la lección divina, ¿cierto? Eso lo puede hacer una asamblea. Vamos a meditar el Evangelio el próximo domingo, pero la homilía es la reflexión prolongada del Evangelio.
Con la homilía se pretende alimentar la vida cristiana, ¿sí? Alimentar la vida cristiana. Y se recomienda que explique los textos que acaban de escuchar. ¿Eso quién nos lo ordena? Nos lo ordena el instructivo general del misal romano, ¿sí? El instructivo general del misal romano, el numeral 65. Eso entonces la homilía. Después de la homilía viene lo que es el credo o la profesión de fe, ¿sí? El credo o la profesión de fe. El credo. ¿En qué consiste el credo? El credo, como su nombre lo dice, es la profesión de fe. Miren qué interesante y es cómo en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la confirmación y ahora en la Eucaristía volvemos a hablar de esto. En el sacramento del bautismo, nuestros padres profesan la fe por nosotros, ¿sí? Profesan la fe por nosotros. En la confirmación ya somos nosotros que de una manera consciente hacemos renovación de esas promesas. Y recuerden que en esa profesión de fe decimos que creemos en un solo Señor, en una sola fe y en un solo bautismo. Y que creemos en la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Les voy a leer lo que dice aquí en esta guía, en la página número 10 de la misa paso a paso. Cuando se hace la profesión de fe se comienza diciendo creo. Con ella el hombre expresa, ojo, el hombre expresa su aceptación a Dios, que se revela y se entrega a Él dando al mismo tiempo una luz sobrenatural para que busque el sentido último de su vida. Esto nos lo va a decir ¿qué? El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 26. Acepto a Dios. Es caer en cuenta de que yo me estoy adhiriendo una vez más a través de la profesión de fe a Dios, a Jesús, al Espíritu y a la Iglesia, ¿sí? Esa es la profesión de fe, ¿sí? Esa es la profesión de fe. Luego de la profesión de fe nos encontramos entonces ahora sí con la oración de los fieles, ¿sí? La oración de los fieles. ¿Qué es la oración de los fieles? Oración universal que denominamos, ¿cierto? O las peticiones comúnmente conocidas. Se refiere a las peticiones que hace la Asamblea en favor de toda la Iglesia y la humanidad. Tienen un orden, ¿sí? Tienen un orden. Por la necesidad de la Iglesia, entonces hay que estar orando por el Papa, los obispos, los presbíteros, ¿sí? Recuerden que es una necesidad orar por ellos y podríamos decirlo, una obligación de nosotros, orar por la Iglesia. Recuerden lo que les decía en una clase pasada donde Jesús ora por la Iglesia. Como le dice a Pedro, Pedro, Satanás estaba pretendiendo hacer esto con usted, pero yo oré por ti, ¿sí? Oré por ti. Entonces es una obligación nuestra rezar por nuestros sacerdotes, rezar por el Papa, por todos nosotros los bautizados. Luego dice rezar por los gobernantes ahora en estos tiempos con fuerza, pero una oración guiada, una oración iluminada, no una oración temerosa, una oración impuesta. Porque es que mi líder religioso tiene cierta simpatía por X o Y candidato, entonces yo lo voy a hacer. No. Orar por el gobernante. Miren qué simpático y es como nos encontramos en las redes sociales todos los debates. El uno tirándole pullas al otro, el otro aquí, el otro. Pero no nos encontramos muy pocas veces orando por ellos. Orando y pidiéndole al Señor para que nos dé un gobernador o un presidente según su corazón.
¿sí? También es una necesidad. ¿Cuántas veces nosotros criticamos, señalamos, pero no oramos? Orar por los que sufren, los pobres, como diría el Evangelio, los Nahuín de Israel. Nosotros también estamos en la necesidad de orar por los más necesitados, los que sufren en el alma y en el cuerpo, ¿cierto? Y por la comunidad, por la parroquia, por todos los fieles. Es el momento de orar. Con la oración de los fieles entonces se termina el segundo momento, que es la liturgia de la palabra. Seguimos con la liturgia de la Eucaristía, ¿sí? La liturgia de la Eucaristía. En el numeral 1350 del Catecismo dice que se inicia con la presentación de las ofrendas, lo que denominamos el ofertorio. Se lleva al altar en procesión el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirá en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación, ¿sí? Ofreciéndole en acción de gracias lo que proviene de su creación. La liturgia de la misa, la liturgia de la Eucaristía, como decíamos al inicio, son dos actos, no separados. No son dos actos separados, es un solo acto. Con la liturgia de la palabra nos entronizamos a la gran mesa, es decir, pasamos de la mesa de la palabra a la mesa de la Eucaristía, y esa prolongación, ¿sí? La liturgia de la Eucaristía entonces comprende los siguientes momentos, y es la preparación de los dones, la plegaria eucarística, la consagración y la fracción del pan. Es de entender que muchas veces somos muy amigos de la presentación de ofrendas, pero litúrgicamente es concebible presentar lo que se va a consagrar. Lo acaba de decir el numeral 1350 del Catecismo de la Iglesia. Dice, reitero, o más bien repito, se lleva al altar en procesión el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote, pan y vino, en nombre de Cristo, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es decir, en la presentación de ofrendas, única y exclusivamente el pan, las hostias y el vino. Pero nos encontramos con las misas de presentación de ofrendas con los niños, y entonces tenemos que llevar el pan oloroso. Entonces el pan en figura de pescado, el pan en figura de aquello, y un pan relleno de puro queso que solamente ensolva, que huele más el pan que el mismo incienso, ¿cierto? No. Presentar ofrendas es lo que se va a consagrar, lo que se va a consagrar, ¿sí? ¿Queremos presentar la luz? Pues la luz ya está en el altar. ¿Queremos presentar la palabra ya fue proclamada. No, queremos entronizar la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el segundo domingo del tiempo ordinario, que el Papa denominó el domingo de la palabra. Listo, entonces entremos en procesión, en el rito inicial, con la palabra en alto. Ya en el momento de las ofrendas ya no es necesario, ¿cierto? No es necesario. Única y exclusivamente lo que se va a consagrar y lo que está sobre el altar. Bueno, listo, se permitió ofrendar un mercadito, listo, por los pobres, porque es el momento de hacer la colecta. Ahí es el momento de presentar mi ofrenda material y espiritual al Señor, ¿sí? Pero sobre el altar únicamente lo que va a ser consagrado, lo reza la liturgia. Dice, se presenta y se lleva al altar los dones que serán consagrados, pan y vino, y que más adelante se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es
la preparación de el ofertorio de las ofrendas. Luego viene el lavatorio de las manos. El sacerdote, con un gesto de purificación, reconoce que está en pecado, reconoce que sus manos próximamente van a consagrar y van a tomar lo más sagrado, que es el cuerpo de Cristo. Antes de comenzar la parte eucarística propiamente, el sacerdote se lava públicamente las manos para indicarnos que es preciso acercarnos a Dios con las manos limpias, pero sobre todo con el corazón limpio. De ahí, los que van a comulgar en la mano también deben tener las manos limpias, pero especialmente el corazón. ¿Ve? Esto se hizo en la última cena. Si bien no se lavaron las manos, pero se lavaron los pies. Miren qué bonito y qué particular es cuando Jesús le dice a Pedro, o más bien, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿lavarme tú los pies a mí? Jamás. Jamás. ¿Qué le dice entonces Jesús? Si no te lavo los pies, no tiene nada que ver conmigo. Es sinónimo de que para poder comulgar debo estar purificado, debo estar limpio, debo estar limpio. Luego viene lo que es la plegaria eucarística, ¿cierto? O se llama también la anáfora, ¿sí? Plegaria eucarística o anáfora. ¿Qué es la plegaria eucarística? Pues la plegaria eucarística es la oración de acción de gracias, de consagración, donde llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. La plegaria eucarística es el momento donde todos vamos a caer rostro en tierra, de rodillas, porque Jesús se va a hacer presente. Es el momento, es el culmen, es el corazón de la celebración, ese momento. Podríamos decir, es el momento en que se va a unir lo divino con lo humano. Lo decíamos en la clase pasada, ¿sí? Es la unidad entre lo divino y lo humano. Es ese momento. Es el momento donde ustedes y yo tenemos que, como los discípulos de Maús, reconocerlo al partir el pan. Es el momento de elevar la mirada, tener los ojos fijos en él. No es el momento de agachar, de cerrar ojos, de mirar para el piso, no. Es el momento de tener los ojos fijos en él, porque es Jesús quien se está haciendo presente para ti, para mí, para que le veamos, le acojamos y comulgamos, ¿cierto? Eso entonces es la plegaria eucarística. Recuerden que también recibe el nombre de la anáfora, ¿sí? Anáfora. Luego de la plegaria eucarística, ya viene luego lo que es la epíclepsis, que es la consagración como tal. Signo de los sacramentos, viene ahí la imposición de manos. Ya hemos dicho en los sacramentos anteriores, bautismo, confirmación, que tienen imposición de manos. Acá vemos la imposición de manos en el momento de la epíclepsis. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, el poder de su bendición. ¿Sí? Confrontar misal romano en el numeral 90. ¿Sí? En el numeral 90. Sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y que quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Sí? Es lo que denominamos la anamnesis. ¿Sí? Anamnesis. La epíclesis. Muy bien. ¿Cómo termina esta liturgia de la Eucaristía? Esta liturgia de la Eucaristía termina con algo que se llama la doxología. ¿Sí? La doxología. ¿Sí?
La doxología es el momento de presentar al Señor, o más bien honrar al Señor porque ya está presente. Recordar al Señor que en ese momento de la doxología es declararlo, es como la gran manifestación de Dios a la humanidad. Por eso dice que hay una unidad por Él, con Él y en Él. ¿Sí? Por Él, con Él y en Él. En ese momento, la iglesia toda se une en torno a esa Eucaristía. Entra en esa comunión plena y absoluta. Entra en esa conexión entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Ya ha hecho pan, ya ha hecho cuerpo, ya ha hecho sangre, se unifica. Se une el cielo con la tierra. Es el momento de la doxología. Con esto termina entonces la gran liturgia de la Eucaristía. Luego viene el cuarto momento y es el rito de comunión. Este rito de comunión sí es más corto junto con el rito de la conclusión. El rito de la comunión entonces está compuesto de el Padre Nuestro, ¿cierto? El Padre Nuestro. Comienza con la invitación para rezar el Padre Nuestro. Aquí tenemos que dejar algo claro, muchachos. La liturgia lo pide, ojo pues, es la liturgia. La liturgia. Dice que en el momento del Padre Nuestro, quien levanta las manos, únicamente el ministro y los que están con él, concelebrando, ¿cierto? El gesto. ¿Sí? ¿Quién es el que está ofreciendo? El sacerdote por el pueblo. El sacerdote es el que ofrece por el pueblo. ¿Sí? No nosotros no tenemos que levantar manos. No. Es el sacerdote. Nuestra postura suele estar así o con las manos caíditas sobre el pecho, pero no más. Dice lo siguiente, en el numeral 16, en la página 16 de la guía de la misa paso a paso. Que con el Padre Nuestro, como decíamos, se inicia entonces el rito de la comunión. Hay que tener claro entonces de que el Padre Nuestro no finaliza con el amén. ¿Sí? No finaliza con el amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. No. Que queda ahí, líbranos del mal. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque después sigue una oración que es prolongación de ese Padre Nuestro. Por eso el sacerdote dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. ¿Sí? Líbranos. Por eso no se puede interrumpir ese Padre Nuestro con el amén en la liturgia, porque hay una continuidad. ¿Sí? Hay una continuidad. Dice aquí en la página 16, en la misa paso a paso, dice, todos juntos, el sacerdote y la asamblea recitan esta oración que Cristo nos enseñó. Después continúa el sacerdote con otra oración que es la ampliación de la última petición. Líbranos del mal. ¿Y qué dice el sacerdote? El sacerdote le decía ahora, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días.
Por eso no se termina con el amén. ¿Sí? No se termina. Y hay una nota aclaratoria. El sacerdote solo con las manos extendidas. Lo dice el instructivo general del misal romano, en el numeral 153. Solo el sacerdote con las manos extendidas. Y nosotros somos muy dados a hacer esto. No nos compete a nosotros porque nosotros no somos los que estamos ofreciendo. Es el ministro quien ofrece en nuestro nombre. Luego de la oración del Padre Nuestro viene entonces el rito del gesto de la paz, ¿cierto? El rito de la paz. ¿Qué simboliza el rito de la paz? Simboliza el amor que nosotros debemos tener los unos con los otros en representación de Dios. Miren que el segundo domingo de la Pascua escuchábamos cómo Jesús se le presentaba a sus discípulos y se les anunciaba, o más bien les saludaba con el saludo de la paz. Lo que llamaríamos el Shalom. ¿Sí? El Shalom. Es un gesto de amor, es un gesto de acogida, es un gesto de fraternidad. No es el momento del saludo social, no es el momento de la familiaridad, de los picos, sino, no. Hay gente que manifiesta ese gesto sin decir que esté malo, no. De que, porque estamos dando la paz en ese momento, darnos el beso, no. La paz es ese gesto de acogida, ¿cierto? Es ese gesto de acogida. Vemos el momento de la paz de que mucha gente empieza a caminar por todo el templo. Manda a sus hijos a decir, vayan del abuelito. Entonces el niño corre por toda la nave central a donde está el abuelito. O se camina porque es que estamos en una misa de cumpleaños, entonces como yo llegué tarde, entonces me tocó quedarme en la puerta, entonces el momento de la paz es el momento para ir hasta allá. No, la paz es para el cercano, para el que tengo al lado. No es el momento, reitero, de la salutación, no es el momento del recorrido, pues, no. Es únicamente allí. Con este gesto los fieles expresan mutuamente la caridad. Debe ser un gesto verdadero. No hay ninguna fórmula, ¿cierto? La paz que se desea ha de entenderse en el sentido compendio de todo bien, fruto del Espíritu Santo, quien lleva a los fieles al amor de Dios y a los hermanos. Este gesto puede ser darse la mano, inclinar la cabeza o un abrazo. Es un gesto de comunión, no de felicitación. Miren que cuando hay matrimonios, cumpleaños, aniversarios, todos se desbordan allá y el padre ya presentando el Cordero de Dios y toda la gente dándose en paz. No, ¿cierto? No es el momento. Por eso la paz es a los más cercanos, al próximo, al próximo. Terminado entonces la paz, viene lo que es la fracción del pan. El sacerdote toma el pan consagrado, lo parte y deja caer una partícula del pan en el cáliz, en representación de que hay unidad entre el cuerpo y la sangre. Se une nuevamente toda la iglesia en torno al sacramento. Es un pan que ha sido presentado, que ha sido consagrado, que ha sido partido y que va a ser repartido. Cristo es un pan donado, un pan sacrificado, un pan partido y compartido. Eso es lo que hace el gesto de la fracción del pan. Dice aquí en la página 17 de la guía de misa paso a paso,
que el sacerdote toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y deja caer en una parte del mismo en el cáliz, para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención, ¿cierto? Vamos a mirar 1 Corintios 10, 17. Ya ustedes en su casa lo hacen de una manera más detalladita. Luego viene la comunión, ¿cierto? La comunión. Después de la fracción del pan, el sacerdote presenta a los fieles el pan consagrado diciendo, este es el Cordero de Dios. Lo que les decía en la clase anterior es representación también de lo que Juan le dice a sus discípulos en el Jordán. Si ustedes van a buscar el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 35 y siguientes, ahí lo van a encontrar, donde él va a decir, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Cristo se ha hecho presente, es el momento de comerlo, de acogerlo. Muchos se preguntarán, es que me siento tan indigno, me siento tan irreverente para ir a comulgar al mismo Señor. De hecho, una de ustedes me hacía esa anotación la clase anterior. Me decía, profe, yo me siento tan pequeña, me siento tan indigna, me siento tan mal cuando voy a comulgar. Y yo le decía, todos nos sentimos así. Pero bien dice el Papa Francisco, la comunión no es para los santos, la comunión es el alivio para los pecadores. ¿Sí? La comunión es el alivio para los pecadores. Ahí Jesús se hace derroche en misericordia. Ahí Jesús se hace amor de amores. Él no va a tener en cuenta toda nuestra condición frágil. Él se ha hecho pan para todos. ¿Sí? Es representar de que Jesús se hizo pan para todos, que es el pan bajado del cielo. Lo presenta Juan como el Cordero que quita el pecado. Acójalo. Claro está, con conciencia. Decíamos ahora, de estar usted limpio de manos, limpio de corazón. Pero no nos abstengamos de. Recuerde lo que les decía en clase anterior, de que una cosa es participar de la Eucaristía ocularmente y otra cosa es sacramentalmente. ¿Sí? ¿Cuántos van a misa o vamos a misa y no celebramos la misa? Los templos llenos y las filas a comulgar cortas. Es que yo quiero pero no puedo. Haz el deber de poder. Porque Jesús está allá en bandeja de plata, como se diría, esperando por ti y por mí. La comunión es el signo más claro de nuestra incorporación a Cristo y a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Vea qué bonito este término. Y lo dice un libro que se llama Liturgia al alcance de todos, del padre Marco Antonio, que en su momento fue delegado de la liturgia en la Conferencia Episcopal de Colombia. Este es el signo más claro de nuestra incorporación a Cristo y a la Iglesia. Incorporarnos. Por el bautismo me adhiero a Jesús. Por la confirmación me uno más estrechamente. Y por la comunión me nutro, me incorporo de una vez y para siempre al corazón de Jesús. Y por último vemos lo que es este rito de la comunión. Termina con el rito conclusión, es un acto seguido y es con la oración poscomunión y con la bendición final. Es el rito conclusivo, ¿cierto? Donde, como tenemos ahí, tiene dos partes, el saludo y la bendición.
una vez. Miren qué interesante. Hemos iniciado con un saludo trinitario y vamos a terminar con un saludo trinitario. Inicial, el Señor esté con ustedes. Y final, el Señor esté con ustedes. Iniciamos con una invocación de la Trinidad y vamos a terminar con la invocación de la Trinidad. Y luego viene la despedida. Podéis ir en paz. Este es el gran envío. Este es el gran envío. ¿Sí? El gran envío de que lo que hemos celebrado hay que vivirlo. Hay que llevarlo a otros que se abstuvieron, se perdieron de esta maravilla de participar. Y recordar que todos tenemos la misión de colaborar en la extensión del reino. Miren lo que yo les decía en la clase pasada. Tenemos una actividad eclesiástica